Mil mensajes. Hoy estamos con el número 669. Y este número trae un contenido, para algunos es muy fuerte, los puede hacer revivir determinados eventos en la vida que son como lecciones, y es las pérdidas materiales. Es decir, cuando las personas, los grupos, las familias, las instituciones, inclusive las comunidades, inclusive los países, tienen pérdidas materiales importantes. Pérdidas que van a significar muchas cosas de acuerdo al significado que tenga, a la posibilidad de de un mejor bienestar, de una mejor calidad de vida, de muchos elementos, hasta el aspecto afectivo, el aspecto de un legado, el aspecto de un recuerdo. Y realmente entonces, bajo este parámetro de las pérdidas materiales, podemos evocar situaciones muy dolorosas en las vidas individuales y colectivas, pero también puede significar muchas cosas. Y entonces vamos a tratar de evaluar en forma muy sintética, muy rápida, qué significa en la vida. Vamos a tomar una personalidad individual y después podemos generalizar qué significa una pérdida material importante. Algo que tenía, que tuvo y que ya no tiene. Y que enfrenta muchas veces a una muy dura realidad. ¿Por qué? Porque significa la reestructuración de toda una serie de elementos que se sentían seguros o se sentían que se podían manejar en un determinado entorno y de repente, por muchísimas causas, no está ya más. E inclusive cuando las cosas se vienen perdiendo poco a poco y la gente no toma conducta, no toma acción para prevenir. Y entonces cuando de un momento a otro ya no se tiene ese bien material o ese elemento material que, repito, puede ser que no tenga ningún valor en el colectivo, pero que tiene muchísimo valor para una determinada persona, entonces golpea mucho. Que entonces nosotros podemos enfocar las pérdidas materiales como varios elementos. Primero, el por qué sucedió la pérdida material. Y aquí podemos llegar a muchas cosas, podemos llegar a muchas conclusiones, podemos llegar a muchas fallas que tiene la personalidad en el mantenimiento, en el mantenimiento de la tenencia de ese bien material, y puede ser también que no es por las propias fallas, sino que se debió por un hecho fortuito, por un, por un hecho de los demás y realmente por unas determinadas circunstancias que se dieron que llevaron a la pérdida de ese algo material. Entonces el por qué es interesante, sobre todo cuando esas pérdidas materiales implican fallas en nosotros, en el cuidado, en la cautela, en el descuido que se tuvo para mantener ese bien material como tenencia. Pero también puede suceder que el porqué se escape de nuestras manos. Y esto puede hacer diferencias en la lección que podemos recibir los seres humanos cuando perdemos algo importante, algo material importante. Por otra parte, cuando analizamos el cómo perdemos un bien material, esto nos debe dejar grandes lecciones, porque el análisis de la dinámica nos puede llevar a unos grandes aprendizajes para que en el futuro las cosas que consideramos valiosas las cuidemos mejor y no actuemos de la misma forma en como pudimos haber actuado con esto, con este elemento, con este bien material que perdimos. Y esto realmente el cómo, yo le pondría un énfasis, el estudiar el cómo perdemos algún bien material. Yo creo que esto
es fundamental en cualquier análisis que nosotros hagamos a posteriori como lección en la pérdida material de algo que nos duele y que es importante. Y otra pregunta básica es el ¿para qué? Y entonces aquí mucha gente se puede preguntar, y no sin muchas razones, bueno, ¿sirve el para qué? ¿Se perdió algo? Y entonces aquí, bueno, ya entra un pensamiento superior, un pensamiento que nos acerca a muchos tipos de pensamientos de tipo metafísicos, en los cuales, inclusive físicos, en los cuales pareciera que nada es permanente, que todo va cambiando y que todo va cambiando de manos y que una cosa, como dicen muchísima gente, que cree en este posicionamiento y en esta visión de la vida, las cosas que se pierden ya no le correspondían a uno, siguieron. Para mucha gente este puede ser un pensamiento muy conformista, pero para otra gente les da mucha tranquilidad al saber que ese para qué, el para qué se perdió algo material valioso, ya cumplió en las manos y en la tenencia de uno y se va para otras manos. Esto, por supuesto, es bien polémico, pero cumplo con decir lo que hay muchísima gente que dice esto, porque aparte de ser una lección del por qué, para averiguar el por qué y sobre todo el cómo se perdió una cosa material, también existe la posibilidad de ese para qué. Y cuando uno se pregunta ante las grandes pérdidas materiales, el para qué perdí esto, lo más probable es que inclusive podamos encontrar unas lecciones de psicología, unas lecciones que nos hablan de ese reforzamiento, de esa capacidad que tiene el ser humano para adaptarse a las nuevas situaciones e inclusive, y en muchas historias de grandes personajes, de grandes logros, evaluamos cómo tras una gran pérdida material, tras una gran crisis de tipo ocasionada por la pérdida de un elemento muy valioso material, surgen las grandes ideas, surgen los grandes cambios en las personas, surgen inclusive los grandes imperios, por ejemplo, de tipo económico. Y entonces, muchas veces, y esta es un fenómeno de la vida humana cotidiana, muchas veces las mejores cosas vienen con los peores eventos. Y cuando nosotros tenemos esa capacidad para evaluar que detrás o tras un elemento de pérdida material importante surge todo un cambio en el ser humano al contestarse el por qué, el cómo, el para qué, el cuál es la nueva posición, qué son las cualidades y los trabajos y las luchas que tengo que plantear, probablemente también estas pérdidas materiales terminen siendo, como muchas veces lo hacen, algo muy positivo en la vida. No es que estemos buscando perder material, pero cuando nos sucede, cuando somos capaces de reflexionar sobre esto y sobre todo de superarlo, porque muchas personas que se quedan en el llanto, en la depresión de lo que han perdido materialmente, entonces pareciera que le evitan la entrada a otras cosas que, estando ya con la experiencia de la pérdida anterior, pueden ser y pueden significar elementos muy positivos en la vida. Este es el número 669, pérdida de algo material. Le pido que reflexione sobre sus últimas pérdidas materiales y que usted, aparte de la rabia o el dolor que pueden haber sentido y que pueden seguir sintiendo por la pérdida de ese bien material, busque qué de positivo. Averiguó algo sobre sus fallas,
averiguó algo sobre su comportamiento que propició esto, descuido, no lo cuidó, no tuvo realmente el cuidado que debía. Y entonces aquí aparece una gran lección en este número que, repito, puede ser muy doloroso, muy desagradable para mucha gente, pero que es necesario, sin duda alguna, revisar. Los dejo con este hermoso cuadro, un hermoso cuadro de Juan Carlos Díaz Méndez. Este cuadro y otros usted lo puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, urbanización La Florida, cruce con la segunda transversal. Ahí en una esquina blanca usted encontrará realmente este espacio dedicado al arte, al fomento de los artistas venezolanos contemporáneos, de los artistas plásticos. Va a encontrar cosas muy bellas ahí y le pido que se pase por ahí y tenga un buen momento y disfrute de obras tan hermosas como esta obra de nuestro artista Juan Carlos Díaz Méndez. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.